sobre todo de reconocer que para Acción Nacional están muchas cosas por delante, muy a pesar de sus dirigentes. Temía que con estas decisiones se plegara al PAN, a los designios de Peña Nieto, ya consumado este cambio. Bueno, ya independientemente de la decisión que tomó el presidente del partido, Acción Nacional va a seguir siendo la oposición responsable, crítica, exigente y honesta que ha venido siendo el Senado de la República. Para nosotros, así seamos 24, 30 o 2, seguiremos asumiendo ese papel que los ciudadanos nos han encomendado. El papel que los ciudadanos nos encomendaron es precisamente ser una fuerza democrática capaz de diferenciarse del gobierno, capaz de tener iniciativa, capaz de reivindicar la autonomía del Congreso y sobre todo evitar que se restaure el régimen autoritario. El presidencialismo omnipotente que no solamente manda en el Ejecutivo, sino que también manda en el Congreso. Nosotros estamos en esa ruta, seremos 24, seremos 30, seremos 2, pero lo que sí es importante es que nosotros no vamos a bajar la guardia. Somos demócratas y como demócratas tenemos el deber de defender no solamente la institucionalidad de Acción Nacional, sino también la institucionalidad del Congreso. ¿Cómo juzgan el desempeño de Madero en este episodio? Yo creo que se juzga por sí mismo. Los hechos hablan por sí mismos. Sigo sin entender las razones por las cuales tomó esa decisión y la forma en las que la procesó. Y sigo sin entender cómo es posible que un dirigente nacional, a la mitad de 14 elecciones, abra una crisis política dentro de su partido, cuando no había ni necesidad ni propósito. No necesita tener a la bancada reunida porque hasta en receso estamos. Y en consecuencia no había necesidad de restablecer una relación rota entre él y la bancada. No hay, desde mi particular forma de vista, una razón que justificara lo que hizo y cómo lo hizo. Tendrá sus razones, se las debe a México, se las debe al PAN. Lo importante es que los candidatos, los ciudadanos, los panistas nos están reclamando este desastre de episodio que vivimos y que significamos. Nosotros le mandamos una respetuosa carta diciéndole que estábamos dispuestos a darle la vuelta a esta crisis. Creo que a su juicio esta crisis debe seguir, a lo mejor algún propósito persigue distinto al que ha hecho público. Lo cierto es que nosotros no seguiremos en esa ruta de autodestrucción del partido. No nos vamos a sumar a esa política y porque queremos al partido, porque hemos sido parte del partido y porque creemos que el partido es el mejor partido de México. ¿Y qué van a hacer entonces? ¿Qué sigue? Independientemente de la decisión que ha tomado como coordinador, nosotros seguiremos insistiendo en ser la oposición democrática, exigente, crítica y también que vamos a colaborar pero con responsabilidad. No vamos a entregar cheques en blanco, no habrá iniciativa que simplemente se vote porque ya llegó del pacto. Aquí habrá discusión clara, serena, abierta, aquí habrá propuestas, aquí habrá negociación, aquí habrá debate. Los que quieran terminar con eso, pues o se cambien de partido o bien que ya militen formalmente en el gobierno. Señor, ustedes ya tenían una ruta trazada junto con Camacho, con Barbosa, un compromiso para caminar en la reforma política, pero hoy dice Preciado que no, que más bien esa reforma se tiene que construir entre todos, incluido el Consejo Político. Bueno, nosotros nos habíamos hecho la idea, tal y como lo había dicho el presidente nacional, que el pacto proponía y que el Congreso no solamente sumaba otras propuestas, sino también discutían con autonomía e independencia. Creo que ya está claro cuál es la razón de la remoción de Ernesto Cordero. La razón de la remoción de Ernesto Cordero es que lo que ha pactado Gustavo Madero en el ámbito del pacto de reforma político-electoral está por debajo de los compromisos que hemos asumido con el PRD. Y eso no lo vamos a evitar, no lo vamos a permitir. Vamos a insistir en que la agenda de reforma política es una agenda profunda, una reforma integral al sistema político y no una reforma cosmética que legitime al gobierno del PRI. Si eso quiere Madero, es decir, pactar una reforma de mínimos, con nosotros no va a contar. Entonces, ¿usted cree que la remoción obedece directamente a que Madero ya tiene una negociación con Peña Nieto lo han dicho. Chiquita? Mire, yo lo que no entiendo es por qué, desde que existe el pacto, ha quedado cancelada la facultad de iniciativa de los legisladores. Ni siquiera hemos presentado la iniciativa y ya corrieron al coordinador. Nos pusimos de acuerdo en construir posiciones sobre 30 puntos de reforma política electoral que se han venido discutiendo durante años y que están en nuestras plataformas electorales y que está incluso en el contenido del pacto. Si el problema es que el protagonismo quedaba diluido a partir de que el Senado de la República asumiera la intención de hacer la reforma electoral, pues creo que eso tiene que resolverse de otra manera. Pero si lo que importa
es la reforma política electoral. Al contrario, en lugar de remover al coordinador, había que apoyar un conjunto de instrumentos y un conjunto de consensos que se han generado con el PRD y que abonen la dirección correcta. No hay nada en los 30 puntos de la agenda presentadas por PRD y por Acción Nacional que esté fuera de las prioridades de Acción Nacional, de sus plataformas o del Pacto por México. Lo que sí es que hemos hecho visible que lo mínimo es esos 30 puntos y que no vamos a aceptar reformas electorales o políticas cosméticas simplemente legitimadoras del gobierno. Pero Senador dice que es la agenda del PEC. Mire, yo creo que hay que recomendarle una lectura en estas plataformas. Señor, ¿puede ahondar la crisis, la reforma política en el PAN? Nosotros hemos querido la reforma política desde tiempo atrás. Si ya Gustavo Madero no quiere la reforma política, que lo diga. Que diga que no quiere la reforma política. Si ya abandonó la posición histórica de Acción Nacional sobre la reelección, que lo diga. Si ya abandonó la posición histórica de Acción Nacional sobre la segunda vuelta, que lo diga. Si ya abandonó a quienes presentaron la iniciativa de gobierno de coalición en la legislatura pasada de Acción Nacional, que lo diga. ¿Qué de esa agenda le incomoda a él o al PRI? ¿De qué están negociando todo esto? Pues eso pregúnteselo a ellos. ¿Ustedes qué creen? Nosotros vamos a insistir en la autonomía del Congreso, en la facultad de iniciativa que tienen los senadores, en la responsabilidad que tenemos de legislar desde aquí, desde las cámaras donde se recrea la representación nacional, y que no vamos a ser sustituidos por un pacto y mucho menos vamos a ser suplantados precisamente para construir una agenda simplemente legitimadora. Yo quiero que me expliquen en dónde están las contradicciones de los 30 puntos que hemos planteado con las agendas de Acción Nacional. Y sobre todo, si hay algún desconocimiento de esta agenda histórica de Acción Nacional, pues es bueno a veces darle una lectura a los documentos básicos en este país. ¿Su postura frente a su nuevo coordinador cuál va a ser? De respeto, pero sin reconocer. De respeto. No tenemos que reconocer ni respaldar al coordinador. Es una decisión consumada. El presidente del partido ha dicho con toda claridad que la decisión de nombramiento y de remoción del coordinador no depende del respaldo de los senadores, sino únicamente del respaldo del presidente del partido. Es una decisión consumada, no tenemos ni que respetarla, ni que valorarla, ni que discutirla, ni siquiera revisar si tenemos algún margen para objetarla. La decisión está tomada, es una decisión consumada, no tenemos absolutamente nada que decir. Es una decisión estatutaria que ya tomó el presidente. Pero en la práctica, senador, nosotros vamos a trabajar con todos nuestros compañeros, precisamente para hacer potente el trabajo parlamentario. Pero la obediencia en Acción Nacional nunca ha sido divisa. La unidad la construimos a partir del debate, del reconocimiento de nuestras posiciones históricas y sobre todo de una aproximación de hacer política con sentido de bien. Si alguien pretende que cambiemos nuestra forma de vida y que votemos ahora por consigna, está muy equivocado, eso no va a pasar en el Senado de la República. Los panistas no somos borregos, los borregos han estado en otro partido y jamás en nuestra historia hemos sido levantaderos, ni cuando teníamos presidente propio. Entonces ni obediencia, pero tampoco rebelión. No, nuestro trabajo es institucional, como lo hemos venido haciendo. No tenemos nada que valorar, objetar, contradecir la decisión que tomó Gustavo Madero. Vamos a trabajar con Jorge Luis Preciado y vamos a trabajar con el resto de los 37 senadores. ¿Para qué? Para hacer realidad las tesis históricas de Acción Nacional. Eso no significa que nos vamos a convertir en una bancada de consigna. Las bancadas de consigna yo espero que ya han quedado en el pasado y que si alguien pretende restablecer ese Congreso de consignas, pues se va a encontrar con 38, 37, 24 o 2 que estaremos defendiendo la democracia mexicana y la autonomía del Congreso. Gracias. Gracias.